En este nuevo posmodernismo tenemos toda la información en la palma de la mano y una gran pandemia de analfabetas e ignorantes. Podemos acceder a toda la información del mundo, pero las personas no pueden acceder a quiénes son. Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Lívidos Desolados. En su capítulo Número 4. Ciencia 2. 4 o quinto, no sé cuál es el que estamos grabando ya. Pero ya no tiene número, yo no le voy a poner números. ¿Ya sin número? Ajá. Bueno, Ciencia 2 entonces. En esta Ciencia 2 seguimos explorando las tradiciones. Bueno, ya tenemos concebido de dónde nacen estas tradiciones que son la aristotélica y La galileana. platónica galileana. Y pues ahí están los perros Sueltos, listos para el conflicto. En esta ocasión nos convocan el gran bando, los grandes bandos que conforman el siglo XIX, que son el posmodernismo. Ahora las barbaridades que estoy diciendo. Vamos a tratar el periodo histórico del siglo XIX, cuando el conflicto entre las ciencias galileanas y las ciencias aristotélicas se intensificó en el conflicto entre el positivismo y la hermenéutica. En este capítulo esperamos abarcarlo hasta principios del siglo XX con el conflicto entre el racionalismo crítico y la teoría crítica. Pero eso sí, nos da tiempo, si podemos hacerlo bien, ¿no es así, Ricardo? Sí, lo podemos hacer. Si es que nos da tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Porque no es nada sencillo. ¿No? Cada vez que investigamos más se complica, pareciera que vamos ya desmenuzando las partes y se vuelve más sencillo el asunto, pero cada vez se va volviendo más complejo todavía. Así es. Antes de empezar, le queremos agradecer nuevamente a nuestra amiga de Notes Inc., Anaís, por el cuaderno que nos mandó. Y pues ya, sería todo nuestros agradecimientos a toda la banda que nos sigue escuchando. Esperemos que sea de su agrado. Sabemos que tenemos ciertas dificultades técnicas, así como de dicción, pero trataremos de irlas mejorando conforme vaya avanzando su bonito proyecto Lívidos Desolados. Al mismo tiempo, mandamos la solicitud a Carta Blanca de que nos patrocine. Bien, como bien lo decía Luis, empezamos por el positivismo del siglo XIX, que surge ya. Empiezan a tomar fuerza las ciencias sociales comparables a la tradición galilea newtoniana, con sus primeros representantes más ilustres, que son Saint-Simon, Comte y Stuart Mill, ¿no? Vemos que que hay un total desprendimiento que se quieren desprender de la metafísica aristotélica para darle más... De la metafísica alemana, en este caso. En este caso, sí. Y abandonar esta espiritualidad para darle más cientificidad al asunto de las ciencias sociales. ¿Qué pasa? Que hay un gran enfrentamiento que se llama la Revolución Francesa, que vino a avivar lo que parecía totalmente natura. Ver a la sociedad como un problema para la conciencia y, en suma, su explicación. La conciencia de la sociedad. Comte hace denominadores o comunes, sí, denominadores que se pueden enunciar en el monismo metodológico, que solo se puede entender de una única forma aquello que se considera como una auténtica explicación científica. Esto es una unidad de método y homogeneidad doctrinal. O sea, hay que poner ciertas reglas, ¿no? Sí, Comte, cuando desarrolla las ciencias positivas, establece ciertas reglas que deben tener. La primera es el monismo metodológico que venías diciendo tú, Richard. Un método para todas las ciencias. Si una ciencia no se adecua a este método, no es ciencia, es una pseudociencia y por lo tanto no es conocimiento positivo. Este monismo
este Sí, metodológico deriva del modelo de las ciencias matemático-físicas. que es exactamente el segundo punto que pone Com, que es el ideal, es un ideal que quieren alcanzar hacia las ciencias físico-matemáticas para tenerlas con un grado de cientificidad para las ciencias nacientes del hombre. En su tercer denominador designa la explicación causal. Trata de responder a la pregunta ¿por qué? ¿Ha sucedido un hecho? Y responde a que las causas o motivos son su fundamento. Viene expresada también en la búsqueda de leyes generales como hipotéticas de la naturaleza que subsuman las cosas y hechos individuales, lo que bien mencionabas ahorita, mi querido Luis. El interés dominador del conocimiento positivista. Ahorita que te digo Luis, creo que ni siquiera nos presentamos, pero ya nos conocemos. Creo que ya no, exactamente, Richard, no te preocupes por eso. Aquí dejamos nuestras redes sociales. Síganos y también en Instagram y Facebook de Libros Desolados, así como nuestro Patreon. Pueden encontrar bonitas carpetas y bonitas convivencias con nosotros. Sí mencionaste el interés del positivismo, que es el interés de dominación. Eso es lo que voy. Está bien. Si quieres, ¿sí? No, está bien, tú continúa, Richard, no quiero... El interés dominador del conocimiento positivista, ACOM, pondrá el énfasis en la predicción de los fenómenos, la razón instrumental. Si lo entiendes, lo dominas y esto se convierte en un objeto, ¿no? Empiezan inclusive a ver al hombre, como lo mencionabas anteriormente, como este objeto de investigación, y si es un objeto de investigación, está a tu merced, ¿no? Es dominable, exactamente. Y aquí, como te venía diciendo, se viene la polémica, ¿no? Porque no todos estaban a gustos con, o no tenían esta misma idea de que la ciencia fuera algo de una dominación. Que se a las ciencias físico-matemáticas. No creían en el monismo metodológico positivista. Porque las ciencias físico-matemáticas son un modelo funcional, ¿no? Tienen alguna explicación y tienen una función, ya sea tanto social como científica dentro del quehacer. Y también porque estas ciencias, el positivismo deriva de la tradición galileana, que toma al hombre como sujeto y a todo lo demás, toda la diversidad como objeto. Sin embargo, hay una corriente que va a decir, no, espérate, sobre todo en las ciencias del hombre, está estudiando a otros hombres, a otros seres humanos. Y esos no son solamente objetos. Aquí mi pregunta, que hago la reflexión, o sea, los Comte y estos valedores que hacían estas reflexiones, no sé qué idea traían, pero pues son seres humanos, ¿no? Y al mismo tiempo que estaban haciendo eso, no se daban cuenta de que estaban reduciéndose también a ese objeto, ¿no? Se estaban objetivando a sí mismos, estaban cosificando. ¿No se daban cuenta o qué onda? Ahí no hay como una reflexión. Yo digo que no sentían eso, Richard. Yo más bien pienso que ellos sentían los sujetos absolutos de todo. Eran los hombres y podían objetivar cualquier cosa, inclusive las mujeres o a hombres de otros lugares del mundo, por ejemplo. Comte era francés y se creía en la cima de la civilización ahí. Entonces, por lo tanto, de ella piensa que inclusive los ingleses y los alemanes podían ser su objeto de estudio, ya no decir de otras partes del mundo. Sí había, ¿cómo decir?, una sobreestimación teórico en estas circunstancias que le impedía ver exactamente que él también era un objeto de estudio y no se daba cuenta, por lo tanto, de que los demás eran sujetos, que es justamente lo que va a reclamar la hermenéutica. Vamos a dirigirnos a quien dice no, lo que tú estás diciendo creo que no es totalmente cierto y hay que abrir el conflicto, ¿no? Hay que abrir el conflicto porque realmente no había diálogo casi, había mucho conflicto dentro de estos filósofos del siglo XIX de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, no? Rechaza el común denominador de los que estábamos mencionando y las intenciones positivistas que son su monismo metodológico, la físico-matemática y el afán meramente causal. Ajá, y el afán predictivo y causalista, como bien lo mencionas. Es la hermenéutica en sí, lo puedes encontrar en Google como es el arte de la interpretación, principalmente de textos, así como la explicación y traducción de la comunicación escrita,
la comunicación verbal y la comunicación no verbal, pero esto ya se enfoca más a nuevos hermeneutas. De los principales clásicos del siglo XIX está Friedrich Schleiermacher. 18. Ah, 18. ¿Por qué? Sí, del siglo XVIII, perdón. 1768-1834. Mira, pues sí, tienes razón. Sí, son 19 todavía. Ahí le va empezando la colita. Al siglo XIX. Friedrich Schleiermacher. Yo le digo que es Schleiermacher. Schleiermacher. Ajá, sí. De hecho es algo que que deberíamos que nos digan, ¿no? Deberíamos proponerle al público que nos conteste esa duda. ¿Cómo se pronuncia Schleiermacher? Ahí está la convocatoria, por favor, en la caja de comentarios si nos pueden decir la pronunciación correcta. Bueno, Schleiermacher decía que la aplicación de la hermenéutica tenía tres divisiones: el discurso, la obra y la comprensión, de lo que hablas, de lo que escribes y lo que comprendes. ¿Por qué? Porque inclusive decía que entender el discurso del autor se debe posteriormente generar esta reflexión y posteriormente entenderlo mejor que el autor mismo. Y esto es el proceso hermenéutico de Schleiermacher. Hay que hacer decodificaciones gramaticales y es uno de los principales exponentes de la teoría de la comunicación entre el emisor y el receptor, que no se veía, así no se veía el solo contexto. Hablamos, ¿no? Y que dentro de esto, del contexto de comunicación, dentro del emisor y el receptor, en medio está el contexto social y lingüístico. No lo podemos entender si no fuéramos de la misma época. Así, porque y hay que entender a los autores sabiendo el contexto histórico por el que están viviendo, así como su contexto individual y su forma de procesar esa información, o sea, su orientación filosófica de cierta manera. O sea, se refiere a que los enunciados, las palabras que tienen los enunciados difieren de significado en el momento histórico. Ajá. Y por lo tanto yo puedo decir un enunciado tal, Richard, me caes muy bien, ¿no? Bueno, ese significado, creo que se podría generalizarse, ¿no, Richard? Tal vez, pero otro enunciado. Pero, por ejemplo, si nos llevamos bien, Ajá. pero ¿qué tal si avanzan nuestra amistad y tenemos un problema, ¿no? Y en una reunión nos encontramos y me dices, Richard, tú me caes muy... Cuando sabemos que tenemos una ironía podría ser también, mira, este Richard. es otro momento histórico de nuestra relación, de amistad, de amigo. que esas mismas palabras ya tienen otro significado. A lo mejor lo estás diciendo con cierta ironía y me estás mentando la madre. O sea, sí. Mira, Richard, no era general entonces el enunciado. También dice que hay dos divisiones de la actividad discursiva: la individual de la persona que habla y el contexto social del lenguaje, lo que mencionamos. En estas dos divisiones ahí existe la comprensión comparativa y la comprensión adivinatoria. La comparativa es la intención del lector, lo que concibe el lector. La comunicación adivinatoria es lo intuitivo y subjetivo que hay dentro de esos mismos textos y también lo que está dentro del que lo está leyendo. Es como una especie de empatía, podría ser. Exacto, sí. Ya lo que van a tomar tinta y sí, después. Claro. Es que sí, exacto. Sí. O sea, ponerte en los zapatos del otro. Del que escribe. Del que escribe. Dice, aquí yo le hago una reflexión y esta comprensión comparativa y adivinatoria se me hizo como un juego del espejo en el espejo. Cuando haces hermenéutica se me hace algo así. O sea, pones un espejo y se hace una proyección de luz infinita, ¿no? Que se sigue reflejando. Entonces, este espejo sobre el espejo es donde generamos la interpretación del autor, su capacidad creativa, y a través de la interpretación que nosotros damos, que después se supone que debemos de volver a analizar para volver a comprender esa reflexión que nosotros hicimos. Porque ya comprendemos al autor, pero ahora hay que comprender lo que estamos entendiendo, lo que está diciendo el autor. O sea, yo interpreto algo del autor, ¿no? Y después tengo que interpretar lo que yo interpreté. Se hace una metarreflexión. Schleiermacher propone o menciona este círculo hermenéutico. Es la comprensión de la comprensión.
El intérprete debe de visualizar el contexto social de la época, como el contexto individual del autor, lo que ya mencionábamos, y es comprender lo que dice el autor desde sus propios zapatos para poder posteriormente generar nuestras interpretaciones. Lo que ya mencionábamos, nos adelantamos un poco a lo escrito. Trata de leer el subtexto que se encuentra entre líneas detrás del escenario y del escrito y del significado del discurso. En sí, es un método de interpretación, una teoría de la comprensión humana. Pues ya lo explicamos y creo que está de más volver a repetir, ¿no? Porque veníamos diciendo lo mismo. ¿Qué cosa? Trata de leer el subtexto, o sea, que hay que leer lo que está entre líneas. O sea, me caes muy bien, pero ese me caes muy bien tiene cierto significado, tiene cierto contexto, o sea, no está en una situación aislada. Y tiene cierta intención. Entonces también es importante buscar la intención del autor, ¿no? ¿Cuál era? ¿Por qué está denunciando eso? O sea, ¿con qué intención lo decía? Una parte de la hermenéutica es buscar la intención del autor. Sí, porque dice lo que dice. O sea, todo el sentido que tienen las palabras, ¿no? O sea, el enunciado no es una cosa vacía que está ahí nada más, sino que está articulado por un sentido. Todas las palabras están articuladas en esa situación. Y eso es a lo que te refieres, encontrar el sentido del enunciado. Exacto. Pasamos con Wilhelm Dilthey, que ya es siglo XIX, realmente. Este es 1833. Y Schleiermacher fallece en el 34, en 1834. Dilthey tenía 1 año de edad cuando fallece Schleiermacher. Bueno, nos dice Dilthey que él pretendía establecer una ciencia subjetiva, una ciencia del espíritu, como disciplina metodológica diferenciada de las ciencias naturales. O sea, empieza a separar las cosas que decían los positivistas. Hay que juntarlo todo, hay que meterlos todos en una bolsa. En una formalidad pura, ¿no? Con sus divisiones, claro, pero que todos quejan en esta misma caja. Aspiraba a una interpretación objetiva y universal válida de los textos. Planteaba 3 cosmovisiones, que era el naturalismo, idealismo de la libertad e idealismo objetivo. Pero tú me preguntarás. Son 3 esferas esas, ¿verdad? Ajá. Es una cosmovisión dividida en estas 3. Tú me preguntarás, Luis, ¿qué es el naturalismo? Yo te voy a decir. El hombre, bueno, así en orden como las dije, el hombre está y estará determinado por su naturaleza. Sin embargo, es libre, pues es libre porque tiene libre albedrío y le da conciencia de la separación de la naturaleza. Sin embargo, debe y de hecho debería de ser consciente de la armonía con la naturaleza. Naturalismo, idealismo de la libertad e idealismo objetivo. El idealismo objetivo no me quedó muy claro. ¿Es la armonía con la naturaleza? La conciencia que debes de tener con la naturaleza. O sea, tus responsabilidades con ella. O sea, si eres libre puedes hacer lo que quieras. Ya entiendo. O sea, por una parte está el naturalismo, que es ya mi determinación natural. Está después ¿cuál es el segundo? El idealismo de la libertad. El idealismo de la libertad, que es ya mi conciencia como sujeto. Y el otro, que es el objetivo, sería una conjunción de ambas. Lo que yo podría hacer en el medio natural, podría ser más o menos así. Siendo consciente de él, o sea, valorando su lugar. No solo el tuyo. No el tuyo como, por ejemplo, como lo veían los positivistas, como el objeto de estudio. La naturaleza no es el objeto de estudio, sino siendo consciente de que tú también eres parte de ese objeto de estudio. Y que ese es el problema justamente, que el objeto aquí es un sujeto también, que somos nosotros. De acuerdo. Luego, siguiendo con los hermenéuticos, está Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Bueno, ¿Te gusta mucho Hegel, no? ¿Quieres hacer una pausa? no, es que me parece que es anterior a Dilthey, pero... Ah, sí, claro. Sí, es que aquí me confundí y es 1770 a 1831. Pues fue contemporáneo de Dilthey. No. Schleiermacher. No, a ver. Sí, de Schleiermacher. Y él, Dilthey tenía 2 años. No, tenía menos 1 año cuando. Menos 2 años. Bueno, fallece en el 1831. Ajá. Si tiene menos 2 años, Friedrich Hegel todavía no estaba ni conseguido, ni pensado, yo creo. Bueno, mi querido Hegel, que es un autor que a ti te gusta mucho, mi querido Luis, le decían la conciencia de la modernidad. Y en los barrios le empezaban a decir, Richard, lo es, ¿no? en los barrios le empezaban a decir que era la conciencia. Vamos con Hegel. No. ¿Cómo puedes ir con él? Está muy pesado. No puedes ir con la conciencia de la modernidad. Él trataba de explicar de manera lógica el proceso de cómo lo real y la verdad se conciben como tales mediante la exposición de las características totalmente naturales y que son ellas mismas sin la intervención de las circunstancias de manera racional. Sí. O sea que son mediante la exposición de las características totalmente naturales que son ellas mismas, Ajá. sin la intervención de las circunstancias de manera racional. Entonces suena como un poco a la ancla social o como la ancla entelequia, histórica. que alguien tiene ya sus, que un ente ya tiene sus potencialidades, que se puede desarrollar, que las desarrolla simplemente por su propio movimiento esencial. Pero ahí dice sin intervención del contexto, o sea que el contexto no influye para que estas mismas potencialidades germinen en este ente. Ajá, exacto. Bien. Decía, concebir lo que es, pues lo que es la razón, explicando el cometido de la filosofía y que el individuo es lo que es, hijo del tiempo, o hijo del tiempo. La dialéctica existe en todos lados. Evidentemente. Pues claro, pues lo que decía Hegel. Y por ello defendía de esta misma, defendía esta misma, pues su resultado de la razón, y este mismo resultado era dado por los elementos y los procesos de raciocinio como el hecho de la realidad. Y esta razón solo se entiende pues de la conjunción reflexiva de ambos. Y estos son los representantes más importantes de la hermenéutica aristotélica. Sí, porque ellos tienen mucha unión con la separación o del espíritu o de lo que es el objeto, pero que el objeto no es, sino es el objeto mismo. Lo que dices tú de la entelequia, ¿no? O sea, el árbol ya es, pero todavía falta un proceso de sus potencialidades, de su desarrollo propio. Que también se entiende un poco la filosofía de Aristóteles como lo que es, o sea, las cosas son porque son a sí mismas, y es un pensamiento un poco controvertido entre los estudiosos de Aristóteles porque se confunde mucho la metafísica con la filosofía aristotélica, porque creo que no es lo que debería de ser lo que decía muy bien Aristóteles. O sea, él no se refería ciertamente a eso, más bien se refería a lo que pasamos del lado a la sustancia. O sea, que todo objeto tiene una sustancia. Ajá. Y esa sustancia es inconocible. No podemos saber qué es en sí. Ajá, exactamente. Porque ya es. Pero si al estudiarlo no podemos acceder a ese conocimiento. De hecho, también tengo aquí una embarrada de Immanuel Kant, porque empiezan a hablar mucho de los neocantianos y de la banda del este, ya sabes, ¿no? Las pandillas que existían. En el siglo XIX, ¿no? Sí. Las universidades que salían a desmadrarse entre ellas, ¿no? La de Jena se desmadra con la de Berlín y Königsberg, ¿no? Sí, yo me entiendo, Richard. Qué buen tiempo, de gangas. Immanuel Kant, 1724-1804.
Es precursor del idealismo alemán y tiene 3 preguntas fundamentales con sus 3 obras fundamentales. Que voy a decir pregunta y obra. La pregunta es ¿qué debo de hacer? Y su obra es crítica de la razón práctica. ¿Qué puedo esperar? Que es crítica del juicio. ¿Y qué puedo conocer? Que es la crítica de la razón pura. Yo aquí lo vi como que que Kant hace un silogismo. Silogismo. Ajá, porque dice que, o sea, del empirismo y del racionalismo, en la cual, o sea, acepta el conocimiento que empieza por la experiencia, Ajá. pero dice que no todo el conocimiento procede de ella, güey. O sea, de estas 2 ideas hace este silogismo de que, o sea, está chido, pero no. Ya hay un conocimiento que obtenemos a partir de nuestra experiencia en el mundo, pero hay otro conocimiento interno a nosotros, como que ya lo tenemos, una racionalidad en la mente humana. Es una idea muy aristotélica, esa es una idea muy platónica, pero no sé si se refería exactamente a eso. Yo lo entiendo como que la experiencia te da cierto conocimiento, pero no todas las experiencias te van a dar, más bien todo el conocimiento no lo vas a obtener a partir de la experiencia. O sea, necesitas otras cosas. ¿Qué son esas cosas? No sé. La racionalización, Richard. A través, perdón, las formas en que conocemos son del espacio y el tiempo, que forman el esqueleto de la experiencia. Si bien las cosas existen, estas son distintas a cuanto a su objeto de experiencia. Lo que mencionamos. Bien, te creo, Richard. Así que lo repito. Dice, las formas que conocemos son a través del espacio y el tiempo, que forman el esqueleto de la experiencia. Lo fenomenológico. Si bien las cosas existen, estas son distintas a cuanto a su objeto de experiencia. O sea, no son como nosotros las percibimos. Exactamente. Nosotros las percibimos, pero así para nosotros, pero no es así. Realmente es muy aristotélico. El fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. Indeterminado de la intuición indeterminado. El fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. Está bien, Richard. O sea, sí. O sea, este objeto que tú estás analizando a través de tu experiencia es indeterminado porque estabas partiendo de tu experiencia con el objeto para... Yo no lo puedo determinar. Lo estás determinando. Pero dice indeterminado. Lo estás determinando porque está influyendo, porque tú estás teniendo una experiencia con el objeto. Entonces mi experiencia determina el objeto en este caso. En este caso, pero el objeto, como lo menciona Kant, es que es indeterminado porque el objeto en sí no lo puedes entender, güey. Entonces yo lo determino, pero no lo voy a determinar realmente. Exactamente. Es una... Sí, está bien, de acuerdo. Muy aristotélico, como tú dijiste, Richard, ¿no? El asunto este. Esto ya nos adelantamos a la explicación, creo que la pusimos bastante clara en este punto. Luego pasa algo sumamente importante, hay que hacer cierto recorrido rápido histórico. La Primera Guerra Mundial empieza en 1914 y termina en 1918. La Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y termina en 1945. Parece que se habla de guerra mundial y veo que se tiene la sensación de que pasó hace mucho tiempo. O sea, es un evento histórico fuerte que se quedó en los anales de la historia y en el colectivo, pero que se piensa que ya tiene mucho tiempo y la verdad es que... No tiene ni 100 años. No tiene ni 100 años. De hecho, el periodo entre guerras, el periodo que vas a tratar ahorita, estamos justamente hace 100 años en esa situación. Ah, sí, cierto, hace 100 años. Ya nos acercamos a la actualidad. Y en este periodo entre 1918 y 1939 empieza otro gran conflicto procedente del positivismo, el racionalismo crítico y contra la teoría crítica.
Perdón, cortamos y regresamos. Te decía mi querido Luis que estamos entre estas dos guerras, entre 1918 y 1939. Aquí nace otro conflicto, otros inconvenientes dentro de la ciencia, que es el racionalismo crítico y contra la teoría crítica. Peleas de filósofos. Popper contra Adorno y Horkheimer. A eso vamos. Aquí es muy interesante todo lo que he leído, porque ya se empieza a moldear la modernidad filosófica. Porque no podemos hablar de racionalismo crítico sin hablar de positivismo y de hablar de lógica, porque el racionalismo crítico de hecho es una postura del positivismo, porque surge del positivismo lógico. Porque la lógica se vinculó con el positivismo, dando lugar al positivismo lógico y el neopositivismo, que hoy se engloba en la filosofía analítica. Los enunciados solo pueden ser clasificados como científicos siempre y cuando poseen o se filtren a través de la lógica y la verificación empírica. Rudolf Carnap se centra en dos puntos muy importantes, que es la separación de la pseudociencia mediante el análisis lógico del lenguaje, lo que es encontrar signos y símbolos universalmente absolutos sin su ancla histórica, la formación de enunciados con precisa exactitud y pretensiones científicas. Quería purgar todos los enunciados de la ciencia, que todos fueran lógicos y estuvieran empíricamente comprobados. No, los quería purgar de la metafísica. Él estaba obsesionado quería eliminar la metafísica de la historia, si se puede, porque aquí dice sin su ancla histórica, hacerlos formales independientes de su contexto histórico, que fueran absolutos para cualquier situación. Exacto. Eso es muy metafísico, Richard, pero está bien. Y la segunda, que es la comprobación y verificación empírica de todas las afirmaciones, es decir, una observación directa y objetiva que será capaz de someter a la comprobación, o será capaz de ser sometida a la comprobación experimental. Parafraseando a Karl Popper, dice que realizar esto no solo llevaría a la condena a la metafísica, sino que también se chingaría la ciencia. A la empiria, al conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque si todos son conocimientos totalmente ya marcados, debe haber una comprobación tanto universal como objetiva, ¿no? Decía Popper, pues no todos los enunciados pueden verificarse empíricamente. Acá una pregunta: ¿todo lo empírico será verdadero? ¿Toda nuestra experiencia será verdadera? Bueno, de que sucede, ¿no, Richard? De eso podemos tener certeza. Pero ya de cómo lo determinemos nosotros, de tu propia experiencia, ¿cómo determinas tú tu propia experiencia? Esa determinación es real, es verdadera. Si mi determinación se ajusta realmente, ¿no?, a la realidad. Y de tu experiencia, o sea, ¿cómo nos ponemos a dudar de nuestra experiencia propia? Y nuestra experiencia objetiva se convierte en una experiencia subjetiva, ¿no? O sea, ahí empieza a haber se empieza a desvanecer la realidad. Y eso lleva a muchos problemas psicológicos. Te das cuenta de que tu realidad es tuya nada más, ¿no? ¿Eso es lo que te estás refiriendo, Richard? ¿Será tuya? ¿Será realmente tuya? Esa es la pregunta. La realidad no creo que sea mía, ¿no? Pero tu realidad. O sea, el significado que yo le asigno a mi realidad. Pues que es tu realidad. Bueno, ahí sería mía siempre y cuando la forma en que yo tengo de determinarla fuera hecha por mí. Pero lamentablemente muchos de los conceptos que yo ocupo para determinar mi realidad no los hice yo. En ese caso, la realidad no es mía tampoco, ni siquiera como yo la percibo.
Entonces ahí estaría jodido, Richard. Los filósofos del positivismo lógico se centraron en cuestiones relativas a los fundamentos de las matemáticas y de las ciencias naturales exactas, limitando la validez de cientificidad a lo empírico y verificable. Aquí hice unos como puntos importantes del Círculo de Viena que nos podrás mencionar tú más adelante, que estos valedores estaban queriendo asesinar a la metafísica. Decían ciencia libre de metafísica. Pues obviamente estaba Moritz Eschlich, obviamente, Rudolf Carnap, como ya lo mencionamos, y Otto Neurath también. Y el primer Wittgenstein. Y Hans Hahn. Son inductivos, establecen enunciados universales. Wittgenstein concibe en el mundo está compuesto de hechos atómicos asociados y así expresarían su realidad. Decía, creo que también es Wittgenstein, depender la imposibilidad de la metafísica no es la naturaleza de lo que se conoce, sino en la naturaleza de lo que se puede decir. Hacen juicios sintéticos, analíticos y formulados. Y el manifiesto de la concepción científica del mundo del Círculo de Viena es el texto principal en lo que ellos se definen como el Círculo de Viena y los positivistas lógicos en este caso. Pero siempre hay un arroz que se coció de más, o siempre hay como dicen, un arroz negro en este. Hay una oveja negra en toda familia y ese es Popper. Así es. Popper tenía 12 años cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, cuando inició, y 57 en la Segunda. O sea, Popper vivió las dos guerras mundiales. Siendo de la corriente positivista Popper o Sir Popper para los valedores, pone su mirada en la problemática de las ciencias sociales. Como ya lo habíamos escuchado, realiza fuertes críticas en contra del positivismo lógico. Se genera un enfrentamiento en la filosofía analítica, positivismo versus antipositivismo, de manera abierta a partir de las ideas de Karl Popper. Fundamenta el racionalismo crítico o el falsacionismo. Karl nos comparte que cualquier enunciado no puede estar sometido a la comprobación y que posteriormente llega a ser considerado como científico o universalmente válido, porque ni siquiera podremos llegar a la comprobación, pues esos enunciados, aunque probablemente ciertos, son solo, como en ocasiones decimos en este programa, son meras conjeturas. Pone el ejemplo del cisne, y como esta frase que nos gusta, o me gusta decir mucho, esta es la verdad hasta donde sabemos. Y creo que un científico, cual fuese, se debe guiar por esto. Esta es la verdad hasta donde nosotros sabemos. Sí, si un enunciado resiste a la experimentación, no se debe tomar como un enunciado general, aplicable siempre, sino como un enunciado provisional. Exacto. O sea, provisional hasta que se diga lo contrario, hasta que sea falseado justamente. Aquí, y recordarán sus clases de prepa, me pareció importante mencionarlo, que Popper abandona el razonamiento inductivo por el deductivo, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, más bien se diría, Popper debe tener mucho cuidado con esto, pero no lo tuvo. Estabas a punto de decir que hizo algo muy peligroso Popper. Sí. Al ir contra el método inductivo. Abandona, entre comillas, el razonamiento inductivo por el deductivo, ¿no? Bien, sí, tiene razón, perdón. Recordemos que en nuestras clases de prepa, inclusive en la universidad, se habla mucho del razonamiento inductivo y del razonamiento deductivo, pero pocas veces nos preguntamos qué son estas situaciones, ¿no? Y solo todo lo que hemos hablado solo lo hemos sacado en texto, y la información que hemos sacado es adicional a ese texto de nuestras investigaciones que hemos hecho. O sea, solo en texto
Bueno, El desmadre que puedes armar. mucho de lo que he sacado ha sido de las partes posteriores del texto que estamos sacando como base. Ah, ok. Sí, no te casas con el inicial, sino es Sí, investigar bueno. más. Bien, el razonamiento inductivo va de lo particular, o sea, muy general, vamos a hablarlo muy general. Va de lo particular a lo general. El ejemplo del cisne, ¿no? ¿Nos puedes ilustrar con el ejemplo del cisne, Luis? Que si todos los cisnes son blancos, yo puedo deducir de esa inducción que todos los cisnes son blancos, o sea, que todos los cisnes van a ser blancos siempre. Que los Hasta, cisnes son blancos, hasta que se encuentran con un cisne negro. hasta que se vuelva al contrario. Es decir, que a partir de las observaciones particulares realizaremos conclusiones generales. El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Es decir, que a partir de observaciones y o enunciados generales podremos llegar a conclusiones particulares. Por ejemplo, todos los metales son maleables. El cobre es un metal. El metal es maleable. El metal es maleable. Perdón. ¿Sí? El cobre es maleable, perdón. El cobre es como el cobre es un metal, pues también por lógica. Pero ahí sería es también maleable. inductivo, ¿no? Porque estarías partiendo de las situaciones de la experiencia. Ujú. Si todo el cobre que conoces es maleable, pues tú llegas al enunciado general de que Es es deductivo. maleable. No, porque deductivo sería a partir de una teoría. Por ejemplo, a partir de conceptos que ya están dados sobre una teoría, observar la realidad y determinar enunciados particulares a partir de ella. Pero estás en el inductivo, es de lo particular a lo general, recuerda. Que Y- son particularidades. Y de esas particularidades tú vas a hacer enunciados generales. Tú vas a... Pero mira, por ejemplo, el cisne, mi observación del cisne es una observación particular. Ahora, hay muchas observaciones particulares que van a coincidir con eso, con que los cisnes son blancos. Ahí serían enunciados particulares que formarían un enunciado general. Pero el cobre, por ejemplo, también, porque también es parte de una observación particular, que el cobre es maleable. Ajá, pero ahí no generaliza. En el deductivo no hace una generalización. Porque hay dos premisas y hace ese silogismo. Porque dice, todos los metales son maleables. El cobre es un metal. Ujú. Por ende, el cobre es mal. Ay, perdón, que no Pues podemos... estás llevando un silogismo, ¿no? Sí, pero estoy esperando a que los perros se caigan para poder seguir hablando. Pero es que hay también una situación del silogismo, porque el silogismo tiene características entre proposiciones generales y proposiciones particulares. Si tú haces una proposición general con una particular, te va a dar una conclusión particular. Pero es que son dos, bueno, aquí son dos enunciados particulares. A ver, Bueno, puse otro ejemplo. Las ciencias usan el método científico. Ese es uno. El segundo es, las matemáticas son una ciencia. sí. Entonces, las matemáticas usan el método científico. Ujú. O sea, estás partiendo de dos singularidades. De dos proposiciones particulares. Ajá. Y llegas a una conclusión particular entonces. No generaliza. Ujú. Y aquí le pongo un ejemplo a nuestra audiencia. Puse los animales que nacen de un huevo. Bueno, ¿se entendió? Sí me llegó a entender. ¿Sí me llevo a explicar? Con lo de lo Sí, entiendo. No, perdón, audiencia. Acá les pongo un ejemplo. Los animales que nacen de un huevo son ovíparos. El colibrí nace de un huevo. El colibrí es un ovíparo. Ujú. Pero todos los animales que nacen de huevo son ovíparos. Ahí es otro método de... Bueno, ahí ya estaría fuera del silogismo. Pero ahí sería contrastado, porque ahí podríamos hacer la proposición, todos los animales que nacen de huevos son ovíparos. Ahora, aquí la situación es, todos los animales son ovíparos.
La conclusión sería que sí, pero no es lo que nos dice la experiencia. Porque existen otros animales mamíferos que son ovíparos. Chin, Richard, yo me estoy confundiendo. A ver, Exacto, que no el resuelva. ovíparo, los mamíferos no pueden ser ovíparos, ¿sí? Se supone que no. No, pero es que ovíparo es el que pone huevos. Entonces sí, un mamífero puede ser ovíparo. Pero bueno, eso se lo dejamos a su reflexión, querida audiencia, para que nos pongan en la caja de comentarios. Además, nos lleva a la reflexión que al principio de toda ciencia solo se tiene fe y un conjunto de palabras ordinarias que, si bien tienen significado, carecen de orden y fuerza. La ciencia no es posesión de la verdad, sino búsqueda incesante, crítica, sin concesiones de la misma. El tipo de explicación es causal en un sentido amplio. Este desliz que tiene Popper es totalmente positivista. Ya no se sale de su falsacionismo. Porque lo ve como un monismo metodológico. Él lo cambia. Él a lo que se va a enfrentar es lo que vamos a ver después. No es al monismo metodológico, sino a la verificación empírica que tanto confiaban los del positivismo lógico. Asimismo, realizó la demarcación de la ciencia, que como ya hemos mencionado, y dijo: la razón era que los científicos tenían que demarcar sus actividades de la teología y de la metafísica, y habían tomado de Bacon el método inductivo como demarcación. Yo había ideado un criterio mejor: la falsabilidad. Gracias a este criterio se podría reemplazar la metodología inductiva por una deductiva, y hace aseveraciones contrastantes de la hipótesis. Pues ya se me hace que es importante Popper, porque si nosotros empezamos a someter a falsabilidades, Intentar falsear los enunciados generales que tenemos. y los falseamos, y de ese volvemos a hacer otro nuevo y otro nuevo, cada vez se va puliendo más esa aseveración, ese enunciado. Es más importante. Si no es falseada el enunciado general, por la experimentación se vuelve más fuerte. Por así decirlo, se vuelve menos improbable. Pero siempre debemos estar falseando hasta que aparezca un cisne negro. Exactamente. Pero cuando aparece el cisne negro, viene la complicación. Entonces tu enunciado se vuelve más amplio y se vuelve más significativo y más puro, por llamarlo de alguna manera. Y bien, en 1961, en un ring llamado la Sociedad Alemana de Sociología, se enfrentaron el racionalismo crítico, o sea, Karl Popper, contra la teoría crítica de Adorno. Y empezó la lucha de la triple A, que están de bote en bote. Sácale la... ¿cómo dice la canción? Sácale el tirabuzón, algo así. Bueno, pero mira, yo creo que antes de empezar con el conflicto entre racionalismo crítico y teoría crítica, es importante dar más detalles del positivismo lógico y específicamente más del racionalismo crítico de Popper. Ahora tenemos que remontarnos también a lo que es el positivismo, un poco más detalladamente. No hicimos una investigación, por ejemplo, de las fuentes del positivismo. O sea, ya lo habías mencionado aquí con Bacon. Hubiéramos investigado aquí a Bacon, a John Locke, a David Hume, a Stuart, bueno, para dar como que más, Saint-Simon. exactamente, para dejarlo como que más, claro, pues, más amplio, un poquito más nutrido, como tú hiciste con la parte de la hermenéutica. Ok. El positivismo, cuando Comte lo intenta plantear, él dice que toda ciencia debe ser inductiva. Este método es el modelo clásico científico que nos enseñan generalmente siempre, que es el que parte de la observación, de la experiencia. O sea, a partir de nuestra observación encontramos problemas en la realidad. Luego hacemos conjeturas, hipótesis. Luego hacemos experimentos y posteriormente hacemos una comparación teórica de los resultados del experimento, y luego ya podemos decir si la hipótesis fue verdadera o si se falsea, y volvemos otra vez a la conjetura. Es lo que pretendía Comte, que de hecho Comte no respeta mucho esta situación.
Luego, No, porque era totalmente positivista. es que él decía, él más bien era un propagandista del positivismo, porque como nunca se salía de sus leyes generales. Siempre, para él siempre había unas leyes que debían adecuar toda la naturaleza. Entonces la observación para Comte partía de sus leyes generales de la naturaleza humana. ¿Eso qué quiere decir? Comte decía que la observación como tal es imposible, porque las cosas que vemos deben tener significado, ¿no? Entonces debe tener significado, pero a partir de una teoría general, que era su famosa ley de los 3 estadios, del estadio teológico, del estadio metafísico y del estadio positivista. Esta situación, de hecho, Popper se da cuenta, y es lo que le critica justamente al Círculo de Viena. El Círculo de Viena también pensaba que era posible partir de la mera observación para empezar a construir objetos de estudio, pero Popper se da cuenta de que no, porque nosotros no podemos partir de la mera observación para hacer eso. Siempre partimos de conceptos previos para eso, o sea, siempre partimos de conocimiento que ya está hecho para poder observar. Si no, nada más veríamos las cosas simplemente. Entonces no se puede partir de la observación. El conocimiento no puede ser inductivo de esta forma, debe ser deductivo siempre. Debe estar falseando una ley general o una situación inicial. Aquí la situación que Popper hace es que él está de acuerdo con el monismo metodológico. Pues él dice, pero no es el inductivo que ustedes desde el Círculo de Viena están diciendo, es un método deductivo del falsacionismo. Ese es el verdadero método de la ciencia. Pero ahora, en esta situación lo que cambiaba era por el ejemplo que está en el libro de que nosotros no podemos inducir de un enunciado particular un enunciado general. De los enunciados particulares nunca puede seguir un enunciado general, y esto ya lo había advertido David Hume. Lo que sí puede hacer un enunciado particular es falsear un enunciado general. O sea, sí le puede dar en la madre un enunciado general, pero nunca podemos pretender que por la mera observación lleguemos a una ley general. Y aquí es donde se da el ejemplo que habla sobre la conductividad, sobre el cobre, y que conduce electricidad. O sea, nosotros por mera experiencia sabemos que todo cobre conduce electricidad, ¿no? Pero para que esta sea un enunciado general, debemos comprobarlo pero en todo el cobre del universo, cosa que es imposible. Entonces, por lo tanto, no podemos partir de un enunciado, de los enunciados particulares, hacer enunciados generales. O más bien tomar los enunciados particulares a enunciados generales, o hacerlos generales. No, o sea, no se puede hacer eso. Por más que tú veas que todos los cisnes son blancos, no puedes decir que los cisnes son blancos en sí, por eso. Porque bueno, sí. Aquí el problema que critica mucho Popper es de que nosotros, guiados por este tipo de pensamiento, lo que vamos a estar haciendo es, a la hora de experimentar, vamos a estar buscando enunciados particulares que sostengan nuestra teoría, o sea, lo que nosotros estamos diciendo, y no vamos a buscar un enunciado que la pueda contradecir, que es justamente lo valioso de Popper, que es el falsacionismo, encontrar qué enunciado particular puede dar en la madre a nuestras teorías y a lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué crees? Esta idea de Popper es grandiosa, es impresionante. Al arremeter, ¿cómo es? Arremeter contra sus congéneres, contra sus vales. Porque, ¿cómo puedes decir? Es que tú eres positivista. ¿Cómo puedes empezar a utilizar la ciencia en la que crees contra nosotros mismos? Está usando más bien la razón. Está usando la razón, pero por los huecos que tiene la ciencia positivista. Por estas ideas ilógicas, como bien lo menciona, la comprobaciones universales. Creo que en este tiempo, en este bagaje histórico que mencionamos, había una carrera importante por encontrar la verdad y que lo que tú dijeras era verdad. Pero por algo importante que tú tuvieras la verdad. Ajá, por eso era algo importante. Pero ¿qué era lo importante para esos pensadores? Ya no están yendo tanto por el fin de la ciencia, ¿no? Como por explicar las cosas, sí, por darle un sentido y una razón de ser, sino por tener, como lo menciona en el positivismo, el control de la razón o de la naturaleza. Y de lo que se puede decir de las cosas. Y no solo de la naturaleza, sino del ser humano. Controlar al ser humano.
Eso se me hace muy interesante del positivismo que siempre mencionan desde su perspectiva como seres humanos, pero no se dan, como lo mencionaba anteriormente, no se dan cuenta de que también ellos son seres humanos. Eso me parece muy interesante, esa reflexión histórica que se hace en esos tiempos. Y para eso viene la teoría crítica. Sí, y la teoría crítica agarra este planteamiento que es el fundamental que ya venía de la ideología alemana, pero que hace muy patente Dilthey, cuando dice, en las ciencias humanas nosotros no solamente estudiamos un objeto, estudiamos un sujeto. Este sujeto somos los otros seres humanos, pero no es solamente esto, o sea, porque somos los seres humanos en conjunto, o sea, es estudiar la sociedad, y estudiar la sociedad como se ve en el tiempo, o sea, el proceso histórico. Por eso es una ciencia comprensiva. Es lo que toman Tilly lo toman de Kant. O sea, no puedes estudiar no puedes estudiar el objeto a la acción o al evento histórico, al fenómeno histórico por sí, o a la naturaleza por sí, porque quien lo está estudiando es un sujeto que también tiene una historia. Está en la misma historia, y él también es objeto de estudio. Él también es un objeto de conocimiento. Entonces, lo que decía Dilthey. Lo que decía Dilthey es que estamos inmersos en un proceso. En el anterior capítulo de la ciencia habíamos estado hablando de que la comprensión es nada más intentar comprender al otro, ponerte en tus zapatos, no, sino más bien estudiar al todo por las partes. Si tú eres una persona, estás conformando una parte de la humanidad y de la historia de la humanidad, por lo tanto tú tienes sentido en ese proceso histórico en el que estás inserto, y es lo que Dilthey más bien saca de Hegel. El último Dilthey, la hermenéutica tiene la pretensión de ser una ciencia histórica, estudiar ya en el nivel antropológico a todo el desarrollo de la humanidad, a todo el proceso histórico, y por lo tanto a todos los seres individuales que vivimos en determinada época, estudiarlas a partir de este flujo en el que se encuentra. Aquí cuando llegan al conflicto con Adorno y Popper, lo que le está reclamando Adorno es de que el problema de la ciencia no es un problema lógico, sino es un problema social previo. Lo que tú estabas diciendo ahorita, Richard, ellos no están, Popper y todos los del Círculo de Viena y los demás positivistas no se dieron cuenta de que lo que estaban intentando justificar o lo que estaban intentando elaborar no era la razón pura, no estaban intentando descubrir la ciencia, sino que más bien estaban intentando inventar una ciencia con interés de dominio. ¿Pero interés de dominio de quién? Adorno y Horkheimer dirían que el interés de las personas que tienen el dinero para financiar a los científicos. O sea, lo que está detrás de la ciencia no solamente es un interés de dominación, es un interés de dominación de clase. Y es ahí donde se va contra Popper. Y cobra sentido estos pensamientos por el momento histórico que están viviendo, la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entre estas dos guerras, sí, que era... pero ya había un interés dominador, una ideología que imponer. ¿Cómo vas a imponer esa ideología? ¿Y de dónde vamos a partir para imponer esa ideología? Estaba en este momento específicamente, más que en una fundamentación de una ideología, era un conflicto por ver qué ideología era la más fuerte. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial empezó la Revolución Rusa y terminó implantándose ahí el socialismo de Lenin y después con Stalin. Aquí esto es lo que estamos viendo, es que en Europa, en el contexto en el que ellos están escribiendo, hay dos fuerzas. O sea, pero dos fuerzas que están intentando adueñarse de la verdad y de todo lo que hay en la historia y en la sociedad. Iluminarse de poseer lo válido. Exacto, el saber, el verdadero saber. Si yo tengo el verdadero saber, entonces puedo justificar cualquier acción que yo haga. O sea, ya no es una disputa por la razón pura, es una disputa por mi razón. Es como cuando nosotros tenemos un debate encarnizado que ya nos olvidamos del diálogo y empezamos a refutar nada más para hundir al otro. Más o menos eso se ve en este momento, en este contexto. O sea, era una lucha más que científica, una lucha entre intereses y fuerzas sociales. Y cuando hacemos ese tipo de debates,
que empezamos a refutar para nada más para hundir al otro, ¿qué intención tienes para refutarlo? O sea, ¿cuál es tu intención de refutarlo? El interés de dominación del otro. Ganar, ¿no? Exactamente. Demostrar que yo tengo la razón y que soy la chingonería máxima, ¿no? Hay un término, la poronga, ¿no? Creo que es un término usado mucho en las cárceles argentinas, como el... Ah, sí, sí. ¿Cuál es el río Sí, que es tiene el río hasta arriba de la cadena sexual de las cárceles, o cómo se llama? Bueno, demostrar algo así, pues. Sí, la poronga es el que toma a todos dentro de la cárcel, que es el que Les vuelve sus perritas a todos, sí, exactamente, ¿no? no quería decir eso, pero básicamente es eso. Aquí lo que pasa es que la ciencia misma está siendo usada como una ideología para fundamentar el dominio. Para hacer la poronga. Exactamente, o sea, para demostrar que yo soy la poronga realmente, no por la fuerza, sino por que así es, tal cual, o sea, es científico que yo lo sea, es la verdad. Es incluso hasta natural. Es natural. Soy el elegido como los reyes, ¿no? Uh-huh. Que nosotros somos elegidos por Dios y nosotros debemos de dominar. Nosotros debemos de dirigir al pueblo, porque es así, o sea, otra vez volver como a las fundamentaciones medievales, metafísicas religiosas que usaban los reyes para fundamentar su dominio. Nada más que ahora es la ciencia. En el siglo XX, ¿ya? Porque también, por ejemplo, podemos agarrar la ideología burguesa en el siglo XIX, que era lo que se fundamentaba para fundamentar el dominio de los capitalistas sobre el proletariado. Lo que decía Adorno, ¿no? Sí. No sé si lo decía así textualmente, pero que la burguesía, o sea, que lo científico estaba dominado o sujeto por el poder de la burguesía, como bien lo mencionabas anteriormente. Estaba dirigido, estaba financiado por ciertos sectores importantes para... Tú dame una respuesta, para elegir exactamente, es la palabra correcta. Entonces aquí lo que dice la teoría crítica de Adorno es que sí debemos hacer una crítica formal de nuestros enunciados generales, particulares, pero también debemos hacer una crítica del sujeto y de los sujetos que están enunciando tales proposiciones. O sea, encontrar a qué intereses está relacionado a lo que están diciendo. En esa situación, pues ya es volver otra vez a la situación hermenéutica, volver objeto de estudio no el enunciado científico nada más que está diciéndose, sino a la persona que lo está enunciando y a las clases que lo están enunciando. Y lo que aquí también rescata de Dilthey, por ejemplo, es un interés en la emancipación. Claro. No puedo decir que yo no soy muy leído de Dilthey, no puedo decir que él haya dicho que las ciencias hermenéuticas están basadas en un interés de la emancipación, pero sí dice que todo lo que es la naturaleza en el medio en el que estamos insertos es una reproducción mecánica de lo mismo, es una tiranía de nuestras necesidades, y que lo que nos hace diferentes a nosotros es que en el hombre habita el reino de la libertad, o sea, nosotros podemos realizarnos en la historia y podemos ir contra la propia naturaleza, porque somos sujetos también, no solamente sujetos individuales, sino como tal una colectividad somos sujetos sociales. ¿Esto Adorno lo toma de Dilthey? No estoy porque suena mucho a... Yo creo que más bien lo puede, yo creo que se puede ubicar en Dilthey, pero sí creo que podemos encontrar raíces de ese tipo de pensamiento en otros autores, en Rousseau, en Hegel, por ejemplo, y más atrás. Aquí las situaciones que ya Adorno, él ubica que las ciencias aquí la sociales situación están guiadas por el interés, por este interés emancipador. Nosotros no podemos comprender entonces las cosas si no tenemos un momento hermenéutico, que es se me fue esta palabra, que es el anticipamiento. El anticipar, o sea, nosotros para poder criticar el orden dado que está ahí, tenemos que partir de una intención que tengamos, de un orden futuro. En pocas palabras, ¿a dónde va dirigida nuestro interés? O sea, porque el interés que tenemos aquí ahorita no está realizado, sino ver a dónde es el que fluye, qué es lo que está llamando nuestro interés, que es acá ya una utopía, por ejemplo. Se puede entender una utopía o tal vez un estado de cosas realizable. Nosotros debemos partir de ese acontecer para poder criticar el presente, de lo dado.
es muy positivista, ¿no? O sea, el anticipar para cumplir una función es obtener ese conocimiento. Bueno, más bien, el interés del positivismo es tener el conocimiento para poder anticipar lo que puede devenir en imposiciones ideológicas, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, Ajá. el positivismo tenía un interés dominador. El interés de dominación de las condiciones, Ajá. de todos los objetos que nos... Pero ellos también decían que este interés dominador también era anticipador, ¿no? ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? A ver, Richard. Bueno, lo que se hace el positivismo es la prueba que debe refutar los enunciados, que es la experimentación. Los positivistas pues, obviamente esperan que su conocimiento esté bien y por lo tanto sea predictivo. Pero ahora tú puedes estar prediciendo cosas que ya conoces. Y entonces, por lo tanto, si tú estás siempre buscando la forma de sustentar lo que ya sabes que va a pasar, pues en este caso te quedas como en las leyes de la naturaleza, simplemente girando en un estado de cosas. Aquí la situación es prever un estado que no sea lo dado, otra cosa, diferente. ¿Y cómo se prevé eso? ¿Cómo se prevé eso? Al fin de las intenciones. O sea, es lo que... ¿Cómo podemos decirlo, Richard? El fin de la interacción. ¿Hacia dónde va la humanidad? En ese estado de la humanidad, por ejemplo, nosotros podemos decir que la realidad es lo que tenemos, ¿no? Pero tú quieres, o sea, ¿tú cómo ves la humanidad dentro de 100 años, por ejemplo, dentro de 200? ¿Tú crees que en algún momento lleguemos a erradicar la injusticia social de ella? ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. ¿Dentro de 100 años? ¿O después o más crees que en algún punto del futuro se logra hacer ese cometido? O sea, de que todas las personas podamos vivir en condiciones de equidad. No, no creo. Bien. En ese caso, lo que estás haciendo es que estás tomando simplemente las cosas como están dadas. Ajá. Y por lo tanto tu vida simplemente va a ser reproducir lo mismo. En pocas palabras, no vas a reproducir más que lo que está aquí. Si tú tuvieras, por ejemplo, la condición de cómo es posible tal estado de cosas, podrías criticar el orden presente. No, ya entiendo. Y de esa forma, ahí está el interés emancipador, de romper no solamente con las condiciones sociales, sino también con las naturales. El hombre como sujeto de la historia. Y llegar tal vez al ideal alemán del sujeto como sujeto total de la naturaleza. La naturaleza como sujeta de sí misma. Bueno, ¿Como sujeta de sí mismo? Sujeto de sí mismo. ¿La naturaleza sujeta de sí mismo? Sí, es una idea hegeliana un poco difícil, pero es lo que es, digamos que el fin del espíritu. El fin del espíritu. Porque el espíritu no solamente somos nosotros, es todo lo que acontece, o sea, todos los objetos. Todos los objetos, no solo los hombres, somos manifestación del espíritu. Es el espíritu reafirmándose a sí mismo, lo que estamos viendo en la historia para Hegel. El proceso conforme él va tomando sujeción y dominio de sí mismo. Pero en este caso, digamos nada más la sociedad. No olvidemos de ser sujetos completos de la naturaleza. Sí, es que se me vienen muchas preguntas. Por ejemplo, lo que dices de la muerte del espíritu. No sé qué tanto vaya con la ideología aristotélica, con la filosofía aristotélica. La potencialidad. Ajá, pero más bien de eliminar sería acceder a eso, sería acceder a esas condiciones o imaginar esas condiciones para que sean dadas o para poderlas hacer. O sea, si ponemos el ejemplo que tú mencionas de que se erradique la desigualdad social, se tendría que imaginar de qué manera se puede llegar a eso. Sabemos qué es el erradicar o el estar en una igualdad. Podemos imaginarlo, podemos hacerlo utópico.
aquí la cuestión es cómo llegamos a que sea eso accesible para todos, o cómo construimos las condiciones sociales para que todo sea de cierta manera igualitario. Pero en ese ejemplo se corre el riesgo de perderse en el dominio del otro, porque si todos son iguales ya no hay, si todos son ricos ya no hay ricos, si todos son pobres ya no hay pobres. O sea, están estas dos aristas. Bueno, Richard, creo que aquí la situación es abolir ambas definiciones de riqueza y pobreza, no hay ricos ni pobres, sería en este aspecto. Ahora, hay que tomar en cuenta, este es un interés que la escuela crítica y Dilthey atribuye a todo ser humano. Nosotros tenemos este interés, por ejemplo, y de hecho no solamente autores de este tipo de corriente, habíamos estado hablando de Harriet Martineau la vez pasada, que es la madre de la sociología. Ella también decía que el fin de la asociación humana es la búsqueda de la felicidad. O sea, siempre hay como un fin ético, un estado ético último de la sociedad, pues. Ahora, ese es un interés, no significa que vaya a materializarse en algún momento, pero es una tendencia a la que estamos dispuestos los seres humanos, y es lo que ellos quieren resaltar. O sea, no solamente, de hecho, adelantando el capítulo siguiente, cuando hablemos de Habermas, la escuela crítica va a decir que no solamente tenemos un interés en dominar las cosas, también tenemos un interés en llegar a esa utopía, o a esa situación de eticidad absoluta. Pero son intereses, no quiere decir que se logren efectuar en algún momento, pero es algo que estamos intentando. El interés de dominación de la naturaleza, al fin, ¿cuál sería? La dominación completamente de todo, absolutamente. Y ahora, nosotros podemos dominar tal vez dentro de 100 años, tal vez si llegamos a una Matrix, por ejemplo, y lleguemos a dominarnos por completo a nosotros mismos, pero eso no significa control completo de la naturaleza. Es más, el control del hombre. Sería control del hombre y tal vez de su planeta, pero ya hablando de control de la naturaleza total, eso ya es otra situación. No creo que tal vez nuestra especie llegue a ser capaz de hacer tal dominio. Pero es una tendencia. Pero ya no estás hablando de una situación emancipadora, sino de un dominio, ¿no? Si estás hablando sobre... Bueno, estaba describiendo ahorita el interés que está tras la razón instrumental, o sea, que tenían los positivistas, que es el interés de dominación. Sí, pero nosotros no solamente tenemos ese interés, es a lo que me refiero. La duda que me surgió es esa, o sea, de ya en qué punto, es que ya me perdí un poquito en ese momento, que hablaste de esta chica, porque se perdería significado o lógica de la misma ciencia. O sea, ya no estaríamos abogando por la explicación de las cosas, sino estaríamos abogando para que la explicación de las cosas nos sea funcional para nosotros, o sea útil, y de ser útil, pues era lo 1819 el libro. ¿Cuál? Del Big Brother. ¿No has leído ese libro? No, no lo he leído. ¿Tú sabes cuál libro es, Darío? ¿Tú sabes qué libro es? ¿Cuál? De 1819. Bueno, un libro que habla de Big Brother, que todos están siendo observados, que todos tienen un control estricto. ¿Cuál? ¿De George Orwell? Ajá. Revolución en la granja, ¿no? No. Entonces, pues causa miedo, ¿no? O sea, como que me estremece el solamente pensar en esa idea de que en algún momento se llegó a implantar con la Alemania nazi. Inclusive actualmente se implementan ideologías para el control masivo de la población. Se quita la conciencia para volvernos una sociedad de mero estímulo, o sea, más controlable todavía. Exacto, o sea, se sacrifica el libre albedrío por la seguridad que te puede ofrecer tal vez el Estado. Y en ese quitarte tu libre albedrío,
tú estarás muy seguro, pero realmente no eres libre de... Tú piensas que eres libre, Ujú. pero bajo las opciones que te da el Estado, o sea, no eres realmente libre porque no conoces las posibilidades que realmente existen en la historia. Y cuando dejas de ser libre, se compra el cometido positivista de control. Y... Del hombre, o sea, objetivar al hombre. Ajá, se objetiva al hombre y deja de haber ciencia, güey. O sea, se elimina la ciencia completamente porque ya no, como científico social ya no tienes ninguna función, ya no te preguntas por qué son las cosas, ya no tienes pensamiento crítico y solo estás sometido a las ideas que te imponen, ya ni siquiera piensas por ti mismo. Te volvería simplemente una tuerca para reproducir lo mismo. Es justamente a lo que le caga a la teoría crítica y a Hitler, por ejemplo. Evitar ahora ya no ser una tuerca de la naturaleza, sino ahora ser una tuerca del hombre, de la sociedad. Nada más. Ok, sí. Ese tema, de hecho, va a quedar mucho mejor. Ya estamos introduciendo demasiado el tercer capítulo, Richard. Sí, porque es funcional, ¿no? Es lo que parece que ocurre en la sociedad moderna un poco, que va muy rápida la vida, o más bien la sociedad va de una manera muy rápida, y lo que también nos vino a decir la pandemia es que no puedes te cuesta mucho trabajo estar quieto. El sentir un estancamiento a los seres humanos les cuesta mucho trabajo quedarse en movilidad, porque la vida siempre te han planteado es produce, consume, reprodúcete, consume, vive, bueno, según vive, ¿no? Vive consumiendo y reproduciendo, ¿no? Y ya, pero realmente en esas tres palabras, ¿qué reproduces, no? No solo reproduces en el aspecto sexual, ¿no? Como especie, sino reproduce la ideología que te hemos implementado nosotros. Y reproduce a personas que la siguen reproduciendo. Y pues uno de los motivos es de que no sigan reproduciendo esas ideologías, que se pregunten un poco más de dónde venimos y que nos empecemos a preguntar hacia dónde vamos. No solo ser nosotros, comprensivos del proceso histórico en el que estamos inmersos, como dice Dilthey, justamente. Pero te preguntarían, ¿me estás diciendo que tengo que estudiar historia para entender todo este proceso? Pues claro, no manches, pues es obvio. ¿Me te estás diciendo que tengo que ser un erudito en historia para comprenderlo? Pues no que seas un erudito, pero por lo menos que tengas nociones de ella. Entre más conozcas de historia, es imposible conocer toda la historia, porque inclusive la historia es una situación que se está descifrando apenas ahorita. Nosotros no teníamos idea de muchísimas cosas que han pasado anteriormente, pero por lo menos entre más tengamos conciencia de ella, menos, ¿cómo decirlo? Vamos a tener más herramientas para poder emanciparnos. Vamos a poder darnos cuenta de que lo que tenemos dado no es nada más eso, sino que hay muchas cosas en la realidad que no estamos viendo, que no se nos permite ver. Eso es para lo que sirve la historia. Y aunque tú leas poquito de historia, te puedes dar cuenta de eso, vas a empezar a notarlo. Menos que lean la historia política de México, ¿no? Historia universal, sobre todo, yo digo, Richard. Bien, terminamos aquí, querido Luis. Sí, yo creo que sí. Ya para no adelantarnos a el siguiente, Ciencia 3. Estas conjeturas que hacemos, es lo importante, hacer estas reflexiones al final del episodio para, bueno, que nos acercamos al otro. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento del siguiente episodio, pero sí para poder ir realizando preguntas, ¿no? Seguir formulando cuestionamientos para de alguna manera tratarlos de responder, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Que es tu interés y si ese interés que se están imponiendo los demás va con tus intereses, ¿no? Todos los días podemos hablar inclusive de todos los diálogos sociales actuales y ahí desviarnos demasiado, pero
No, es interesante lo que dices, porque hay, bueno, según justamente la teoría crítica y muchos autores que hemos retomado aquí, ellos dicen que sí hay intereses particulares, obviamente, pero también hay intereses de la especie, intereses propios a todos. Bueno, con estas reflexiones concluimos el episodio de la ciencia número 2, para acercarnos poco a poco a el episodio de la ciencia actual, ¿no? Bueno, Ciencia moderna, más ¿no? que actual, pues de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque todavía Nos queda un gran recorrido y esto puede dar para mucho, pero me parece importante que lo retomemos antes de continuar con los otros temas. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Ricardo Corona. Luis Enrique Lara. Nosotros somos Lívidos Desolados. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan nuestras redes sociales, compartan. Dejen su respuesta y sus comentarios en la caja de comentarios. Y pues, dale like. Sea todo. Nos vamos.